Shalom. En esta ocasión vamos a considerar un tema bastante polémico: la circuncisión en el nuevo pacto. Vamos a dirigirnos ahora ante el Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno que estás en el cielo, perdónanos por nuestras ofensas, nuestras debilidades, nuestras inconsistencias, que siempre te fallamos, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Te pedimos ahora una mente limpia, un corazón limpio, un nuevo ser creado por ti, para ti, en nuestra vida, para que tu palabra, nueva, sana, limpia, diáfana, transparente, como la entregaste a tu pueblo Israel por medio de tu siervo Moisés, penetre en nuestros corazones y de raíces y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahshua. Amén. Tenemos en pantalla una ilustración de un proceso de circuncisión dentro del judaísmo. Comenzamos con estas premisas que vamos a citar. Para comenzar este análisis vamos a tener en cuenta estas premisas fundamentales, sin las cuales cualquier enfoque o estudio naufraga en un mar de confusión e incertidumbre. Si negamos alguno de estos principios, damos lugar a que aparezcan cualquier cantidad de doctrinas de los diferentes temas, aumentando la confusión y diseminando falsos principios basados en enseñanzas de hombres o denominaciones. Premisas 1. El Mesías no vino a abrogar la ley Torah. 2. A la ley Torah no se le puede agregar ni quitar nada. 3. Nadie, después de la última letra de Devarim, Deuteronomio, está autorizado a agregar o a quitar nada de la Torah, ley. Ni siquiera los profetas, el Mesías o los discípulos del Mesías, mucho menos pastores o líderes de denominaciones, pueden agregar o quitar nada de la palabra. Para apoyar estos principios que hemos visto y que tenemos allí, existen montones de versos y pasajes y estudios que ya conocemos y hemos considerado y que no son objeto del presente estudio. Si ponemos en duda alguno de estos principios, tendremos que volver nuevamente y acudir a estos estudios y a otros con respecto a estas premisas. Nuestro tema ahora es la circuncisión en el nuevo pacto. Algunos de los argumentos que ya conocemos por parte de las denominaciones son los siguientes. Argumentos en contra de la circuncisión. 1. Somos salvos por gracia y no por obras. 2. El antiguo pacto fue abolido, clavado en un madero. 3. A Cornelio no lo circuncidaron. 4. Shaul dijo que no es necesaria la circuncisión. El Concilio de Jerusalén concluyó que no se agobiara a los nuevos creyentes con este tema. 6. Estamos en el nuevo pacto y somos libres de la ley de Moisés. Y aún otros argumentos. Tenemos unos temas fundamentales como: 1. ¿Qué es la gracia? 2. ¿Qué diferencia hay entre el antiguo y el nuevo pacto? 3. ¿Qué autoridad tiene Shaul y cuál es su personalidad? 4. Conclusiones del Concilio de Jerusalén. 5. La ley de Moisés y la ley de Dios, expresión en las denominaciones. Por eso siempre recomendamos estudiar en un orden, no como nos tienen acostumbrados, que comienzan a enseñarnos el libro de Apocalipsis, la escatología, los últimos tiempos, las profecías, sin tener un fundamento básico de estudio. Esto ha causado confusión y desconcierto en los fieles que se interesan en aprender y se encuentran con temas complejos y difíciles. En esta ocasión vamos a hacer una pausa en este orden de estudio y vamos a considerar este tema que causa tanta inquietud en las personas que se acercan a las raíces hebreas. Tome por favor en sus manos sus textos de estudio, cualquiera que sea la versión, aún varias versiones, aún versiones digitales, y coteje, examine los versos y pasajes que vamos a citar a continuación. Gálatas 5:11 nos dice:
Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué todavía me persiguen? En tal caso, ya se habría acabado el escándalo del madero. Comenzamos recordando este verso, muy poco leído, inclusive mucho menos estudiado, mucho menos considerado. Con esta versión, la RB 60, Shaul da a saber que él aún predica la circuncisión. Cabe señalar que la misma Reina Valera en su versión 95 cambió su sentido y en la revisión del 2000 y del 2004 nuevamente dejó la traducción que aquí colocamos. Otras versiones como la Nuevo Mundo, Jerusalén, traducen similar a la RB60. Hay otras como la RB95 que dan a entender que Shaul no predica la circuncisión, tales como la versión Biblia al Día, la NBI y la versión moderna. Shaul aquí se cuestiona: ¿por qué soy perseguido todavía? Ya que él todavía predica la circuncisión. En nuestros estudios utilizamos la palabra Shaul, el nombre judío de este personaje conocido como Pablo, en las denominaciones y traducciones y versiones tradicionales. Quiso Shaul que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Lo vemos en Hechos 16:3. El autor de Hechos nos da la información necesaria para comprender esta aparente paradoja paulina. ¿No le parece contradictorio para la teología tradicional que justo en el capítulo anterior de Hechos se concluyera que la circuncisión no es necesaria, comillas, para todos, comillas, y ahora se circuncida a un hijo de, comillas, una creyente, comillas, obviamente en el Mesías Yahshua? No hay nada de contradictorio y paradójico en lo que hizo Shaul. Dos cosas son fundamentales para entender esta acción de Pablo. El narrador bíblico da más énfasis al parentesco materno por razón de lo que a continuación describiría. Esto es que Shaul tomaría a Timoteo y le circuncidaría. Este solo pasaje nos enseña muchas cosas. Una, que Shaul era un rabino completo. Porque hoy en día los Moel, así se llaman los varones que circuncidan a los niños a los 8 días de nacido en el judaísmo, en su mayoría son doctores o médicos y en la mayor parte son además moré o rabino. No cualquiera puede hacer la circuncisión. Otra cosa es que Shaul no era ningún hipócrita. Varios comentaristas cristianos y de las denominaciones aplican el texto de 1 Corintios 9 para justificar esta acción de Shaul. Según ellos, se entiende que entre las razones que tuvo Shaul para circuncidar a Timoteo fue por causa de los judíos que había en aquel lugar. Entonces fue por ganar a esos judíos que Shaul circuncidó a Timoteo. Y esto no comprometía la salvación de Timoteo. Eso está lejos de la verdad. Shaul no era ningún hipócrita. Estaría dando un falso testimonio. Timoteo fue y pudo ser circuncidado porque era judío, según la legislación judía de esa época. Shaul, como fariseo, conocía muy bien esta halajá, ley judía, por la cual los judíos nacidos de mujer judía se consideran judíos. Entonces, por causa de los judíos que vivían en esa región, sería un mal testimonio para ellos que Timoteo, siendo considerado judío por la ley judía, no estuviera circuncidado. Por eso es que Shaul determina hacer él mismo la circuncisión, y esto no supone ningún problema con lo dictaminado en Hechos 15. Porque Timoteo no es gentil, es judío. Y aún con esto, de Shaul se dijo que enseñaba a los judíos a no circuncidar a sus descendientes. Génesis 5:11 nos dice: pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué todavía me persiguen? Nota, el verbo de la palabra griega keruso, proclamar, presentar en público, es indicativo y está en tiempo presente. Es decir, que yo, Shaul,
predico, en presente. Y a continuación viene la expresión todavía, de griego eti. Shaul dice, yo aún, todavía, predico la circuncisión. El verbo de la palabra griega keruso, proclamar, presentar en público, está en indicativo y está en tiempo presente. Esto está en completa y absoluta armonía con el testimonio de Hechos 21, cuando le fue informado por Jacobo lo que los calumniadores decían de su enseñanza, que era recibida también por judíos que estaban entre los gentiles, era en contra de la Torá de Moisés. Su enseñanza nunca caducó la vigencia de la circuncisión para el pueblo hebreo. Es más, Shaul remata diciendo que aún es perseguido por eso. Y si no fuera perseguido, se acabaría lo que sucedió en el madero, indicando que su persecución no es por seguir enseñando la circuncisión, sino que es por su fe en el que fue colgado en ese madero, en Yeshua. Vamos a Hechos 14:1 y nos dice, en Iconio, Shaul y Barnabá entraron en la sinagoga de los judíos, como lo hacían habitualmente, y predicaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Vamos a detenernos un momento aquí en este verso. Aquí hay dos personajes judíos, Shaul y Barnabá. Ellos estaban enseñando la fe en el Mesías. ¿A dónde entraban ellos? Ellos entraban en las sinagogas de los judíos. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían habitualmente, o sea que no era una cosa de casual, era un hábito de entrar en la sinagoga de los judíos. Predicaban de tal manera, era tal su entendimiento, su carisma, su amor, que gran número de quienes, de judíos y griegos, falta ver quiénes son estos griegos, pueden ser judíos habitantes en las regiones griegas o gentiles griegos, prosélitos, en fin, hay varias categorías de gentiles. Seguimos con el contexto judío del primer siglo. Aquí vemos a 2 emisarios que, siendo judíos circuncidados al 8º día, conforme a la Torá de Moisés, dada por el Todopoderoso a Moisés, entraron en la sinagoga de los judíos, como lo hacían habitualmente. Si no hubieran sido judíos con Brit Milá, es decir, si no hubieran entrado en el pacto de circuncisión ordenado por el Todopoderoso a Abraham Avinu y a toda su descendencia, es decir, al pueblo de Israel, como está escrito en Bereshit, Génesis 17, a estos 2 emisarios no se les hubiera permitido enseñar en medio de las sinagogas. Todos los que recibieron y enseñaron la palabra del Todopoderoso desde Bereshit, Génesis, hasta Jasón, Apocalipsis, Revelación, empezando por Abraham Avinu, siguiendo por Moshe Rabenu, Aarón Hakohen, Yehoshua bin Nun, Shmuel Hanaví y todos los demás profetas, nuestro gran rabino Yahshua HaMashiach. Sus emisarios fueron todos varones circuncidados en la carne y en el corazón. Tengamos en cuenta que actualmente los rabinos, morim, maestros, y roim, pastores, en las diferentes sinagogas, en centros de estudios, yeshivot, debieran considerar este tema también. Aquellos que predican la Torá del Todopoderoso debieran ser varones que han entrado en el pacto de Brit Milá. Esto vamos a asimilarlo poco a poco y algo nos ilustrará este análisis que venimos haciendo. Dice este verso de Hechos 14:1 lo siguiente: un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Aclaramos que los judíos y griegos en la sinagoga de
Iconio representan a judíos de habla hebrea y a judíos de habla griega, o bien a judíos y a los gentiles de aquella ciudad que se congregaban en Shabbat para escuchar la Torá en la sinagoga. Ni en el judaísmo ni entre el pueblo de Israel se puede pensar en un varón que no haya hecho Brit Milá. Esto es llevar en la carne y en el corazón la señal indeleble del pacto perpetuo en el que reconocemos y aceptamos a Yod-Heh-Wav-Heh, Todopoderoso, como nuestro único y verdadero Elohim, y somos recibidos por Él como miembros de su pueblo escogido, su amada, su esposa Israel. Quitar el prepucio es quitar la carne, que es sinónimo de la inclinación al mal, de la levadura, del engaño, de la falsedad y también del oprobio de la esclavitud de Egipto. Vamos a Hechos 15:10 y nos dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar a los gentiles convertidos y mandarlos que guarden la Torá, la ley de Moisés. Y se reunieron los emisarios y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Kefas se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que el Todopoderoso escogió también que los gentiles oyesen por mi boca la palabra de las buenas nuevas y creyeran. Ahora pues, ¿por qué tentáis al Todopoderoso, poniéndole a servir de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Hechos 15, 5 al 10. Este yugo que se menciona aquí, comillas, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, comillas, no es el yugo de la obediencia a los mandamientos de la Torá, como muchos equivocadamente han enseñado y creído. En primer lugar, este yugo que no pudieron llevar hace referencia a la halajá y a los takanot que impusieron los rabinos fariseos de la época de Yeshua, conocida como la tradición de los ancianos, que sofocaba la vida del pueblo con una cantidad de requisitos agregados a la Torá del Todopoderoso. Vamos a Lucas 11:46 y nos dice: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Los mandatos de la Torá de Yahweh no son un yugo imposible de llevar. Por el contrario, está escrito en el rollo de Devarim lo siguiente. Devarim, Deuteronomio 30:11 al 14 nos dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30:11 al 14. Las enseñanzas de nuestro gran rabí Dios de la Torá hacen que su yugo sea ligero, fácil de cumplir y obedecer. Vamos a verlo en Mateo 11:28 al 30. Nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a leerlo ahora con unas notas entre paréntesis. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados por las tradiciones de los hombres, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, la explicación y aplicación de la Torá, es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28-30 con unas notas para
ahondar más en el texto. Hechos 15, 19, 21 nos dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Todopoderoso, sino que se les escriba que se aparten de. Vamos a agregar números para hacer la lista de las recomendaciones. 1. Que se aparten de 1. Las contaminaciones. 2. De los ídolos. 3. De fornicación, de ahogado y de sangre. Volviendo a nuestro tema, Jacobo dirime esta cuestión juzgando que no se inquiete a los gentiles recién convertidos con el tema de la Brit Milá, es decir, de la circuncisión en la carne, sino que por ahora para ellos es necesario guardar estos 4 preceptos básicos para continuar haciendo parte de la Asamblea Israelita Nazarena. Hechos 15, 21. Y nos continúa el texto con este pasaje muy poco leído, muy poco estudiado y mucho menos analizado. Nos dice el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Vamos a verlo nuevamente con comentarios. Porque está hablando aquí Jacobo, la persona que estaba, digamos, dirigiendo esta discusión. Porque Moisés, ¿a quién se refiere? A Moisés, el dador de la ley por encomienda del Padre Todopoderoso. Desde tiempos antiguos, este personaje Moisés, desde tiempos antiguos, todavía tiene en tiempo presente en cada ciudad hay sinagogas, por lo menos una sinagoga en cada ciudad. En esta sinagoga se enseña a Moisés cada día de reposo. Se entiende que los gentiles que están llegando a las raíces hebreas aprenden unos fundamentos básicos y con el tiempo, asistiendo a estas sinagogas, a estos sitios de estudios, irán aprendiendo el resto de los temas. Este verso es pasado por alto y cuando no lo es mal enseñado por muchos. ¿Qué quiso decir Jacob con este verso? En cada ciudad donde había una colonia judía, es muy común que haya colonias judías en casi todas las ciudades del mundo, había una sinagoga, incluso actualmente. Y en aquellos tiempos, la sinagoga era pues el lugar donde los lugareños gentiles tenían la única oportunidad de escuchar en cada Shabbat la palabra del Todopoderoso y conocer así al Elohim de Israel. En la sinagoga judía, aún como hoy en día también se hace, se lee una porción de la ley de la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, Humash en hebreo, conocido como Parash, cada porción. Esa porción se subdivide en 7 fracciones llamadas aliyá, en plural aliot. Cada aliyá es leída por un varón que ha hecho Brit Milá, es decir, un varón circuncidado mayor de 13 años. Luego se lee una porción de los profetas llamada Haftará. Esta porción es leída por un solo varón, con las condiciones arriba estipuladas. Lucas relata este acontecimiento que lo podemos ver en Lucas 4, 16 al 18. Y finalmente el rabino, la persona, el líder de esta reunión, comparte un drash. Es un estudio, una enseñanza relacionada con la porción de la Torá que se leyó en ese día. De esa manera, los asistentes a esta sinagoga, los judíos, los prosélitos, los gentiles convertidos a través de la Brit Milá, el pacto, y la Tevilá, que es la inmersión en agua. Vamos entonces a entender de una vez por todas la palabra prosélito significa
gentiles, convertidos al judaísmo, no simplemente simpatizantes como nos habían dicho. Los prosélitos son gentiles convertidos al judaísmo a través de la Brit Milá, que es el pacto de la circuncisión, y luego por medio de la Tevilá, que es la inmersión en agua. Esos son los prosélitos. También los gentiles asistentes a estas sinagogas se ubicaban en las entradas y realizaban un proceso de enseñanza y aprendizaje de los preceptos de la Torá. Ellos iban conociendo, aprendiendo y obedeciendo la voluntad enseñada por el Todopoderoso contenida en la Torá. Hechos 16 del 1 al 3 nos dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testificar de él los Ajim, los hermanos, que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Shaul que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó en consideración a los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí estamos hablando de la Brit Milá, el pacto de circuncisión de una persona judía adulto. Se entiende que Timoteo en esos tiempos tenía alrededor de 18 años. Timoteo fue instruido por su madre, Timoteo, y su abuela desde la niñez en la Sagrada Torá del Todopoderoso. Hechos 16 del 19 al 21 nos dice: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Shaul y a Shilá y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no podemos admitir ni practicar, pues somos romanos. Los emisarios son reconocidos como judíos, pues ellos nunca renunciaron ni abandonaron su identidad, su pueblo, sus creencias, sus costumbres. Esto no sucedió con el Mesías Yeshua, no sucedió con Pedro, con Pablo, con Juan, con Jacobo, con ninguno de los emisarios. Ellos eran vistos, ellos no eran vistos ni reconocidos como gentiles, ni mucho menos con nombres denominacionales que inclusive no vinieron a existir sino después del siglo I o a fines del siglo I, cuando se hicieron las traducciones de los textos. Éxodo 12:12 nos dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Todopoderoso. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Todopoderoso durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Torá es clara en señalar que ningún incircunciso podía participar de la cena de Pesaj. Tanto hebreos como los extranjeros tenían que tener la milá, la circuncisión. De lo contrario, les estaba prohibido participar de la ceremonia. Vamos a ver a Hechos 10 del 9 al 15 acerca de la visión de Kefá, conocido como Pedro. Nos dice 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefá subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Paréntesis. Observemos que Pedro aún cumplía los horarios de los tiempos de oración. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había
de toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Kefá, Pedro, mata y come. Entonces Kefá dijo: Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que el Todopoderoso limpió, no lo llames tú común. El tema de esta visión, como ya conocemos en los estudios de las raíces hebreas, no es el comer de animales impuros, sino el asunto con los gentiles, como veremos ahora en el incidente de Cornelio y su casa. Veamos lo que dice el texto. Hechos 10, 25 al 29. Cuando Kefá entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Kefá le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí se me ha mostrado por parte del Todopoderoso que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vemos aquí entonces que Pedro, a pesar de que había sido adoctrinado por el judaísmo acerca de no tener amistad con extranjeros, a través de esta visión entendió que él no podía seguir llamando común o inmundo a extranjeros, a personas que no fueran judíos, y por eso él acudió a esta reunión. Es así de simple. Para poder analizar correctamente el texto, debemos aclarar que el mandamiento de no juntarse o acercarse a un extranjero no viene de la Torá de Moshe, sino del judaísmo de los seres humanos. Para ser más exactos, fue un personaje llamado Shamaí, uno de los jueces antiguos, quien levantó tal mandamiento. El pensamiento del Todopoderoso, por otro lado, difería mucho del de los hombres, pues pese a que esos hombres no estaban circuncidados, el espíritu de santidad vino sobre ellos. Hechos 10:47 nos relata lo siguiente: mientras aún hablaba Kefá estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefá se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu de santidad, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban al Todopoderoso. Entonces respondió Kefá: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean sumergidos estos que han recibido el Espíritu de santidad también como nosotros? ¿Qué es lo que los emisarios van a aprender con esta lección? Que la sangre del verdadero sacrificio de Pesaj, nuestro Mesías Yeshua Mishihenu, nos lava y nos limpia de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, y lo tamé, lo impuro, estado en el cual ellos, como incircuncisos estaban, los convierte en tahor, puro, tal como dice Juan en 1 de Juan 1:7, así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recordemos que en el judaísmo hay a lo menos 4 clases de gentiles diferentes, y aunque estos pertenecían a un grupo más cercano al judaísmo, el hecho de no ser circuncidados les impedía entrar en el estatus de prosélitos, vale decir, gentiles convertidos al judaísmo por medio del pacto de la circuncisión y de la inmersión. Este es el punto de Hechos 15, que para algunos de los apóstoles, de los emisarios y creyentes judíos en el Mesías, les resultaba imposible que algún gentil pudiera pertenecer a la nación sin pasar por la Brit Milá.
que hasta entonces era la única manera de pertenecer al pueblo. No es sino que hasta escucharon la experiencia del Rab Shaul y Kefas que los emisarios decidieron enviar cartas a las congregaciones mesiánicas israelitas nazarenas sobre qué se debía hacer con los creyentes en Yeshua que venían de los gentiles. Recordemos que la Torá nos enseña en Éxodo 12:48 que todo varón extranjero para celebrar la cena de Pesaj tenía que circuncidarse. ¿Por qué circuncidarse? Porque era la única forma de ser considerado como un miembro de la nación. Preguntémonos lo siguiente. Al ser el Espíritu de Santidad derramado sobre estos gentiles que aceptaron al Mesías, ¿no estaba el mismo Eterno Todopoderoso aceptándolos como parte de su pueblo? Romanos 2, 25 al 29 nos dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Todopoderoso. Romanos 2, 25 al 29. Unos textos que, leyéndolos muy a la ligera, las personas no los pueden comprender mediante las enseñanzas a que nos tenían acostumbrados. Vamos a citar algunas de las tantas enseñanzas de Rab Shaul con respecto al tema. A los que hoy están diciendo que el enviado Shaul no pudo enseñar eso, les recordamos que él no recibió el evangelio de mano de hombres, sino a través del mismo Mesías. Recordemos Gálatas 1, 11, 12. Gálatas 1, 11, 12. ¿De dónde viene la enseñanza de Shaul? No estamos hablando de cualquier predicador que enseña lo que se le ocurre, lo que se le viene a la cabeza, sino de alguien que fue preparado para ser un rabino ortodoxo que conoce la Torá, su exégesis y las diferentes reglas de interpretación, y fue estudiado y estudioso de las enseñanzas del Mesías. 1 Corintios 7, 18 al 19 nos dice: fue llamado alguno siendo circunciso. ¿Qué dice circunciso? Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Adonai, del Todopoderoso. Vamos a aclarar entonces ahora que por medio de las enseñanzas el propio Shaul va poniendo cada cosa en su lugar. Qué cosa tiene que ver con la gracia, qué cosa tiene que ver con la salvación, qué cosa tiene que ver con la circuncisión, cada tema en su lugar. Vamos a verlo en Gálatas 5, 6 nos dice: porque en el Mesías, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. En Filemón 3:3 vemos lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos al Todopoderoso, y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Que al tener el encuentro con Yeshua, su visión fue cambiada, y cuyas enseñanzas, según la opinión del propio Kefas, no son fáciles de entender. Lo vemos en 2 de Pedro 3:15 al 16. 2 de Pedro 3:15 al 16 nos dice Pedro que algunas de las enseñanzas de Kefas son difíciles de entender, y que aquellos indoctos las controvierten y las
mal entienden y las mal enseñan para su propia perdición. 2 Pedro 3, 15, 16. Quien entendió que no hay nada sobre el sacrificio de Yahshua, que su sacrificio está sobre los toros y los machos cabríos, mayor que las cenizas de la vaca alazana, mayor que el sacerdocio levítico, mayor que el sacrificio de Yom Kippur, ya que éste solo perdona los pecados, los cubre. Quien quiera levantar otro requisito que no sea el arrepentimiento y el derramamiento de su sangre preciosa para el lavamiento y perdón de pecados, está en serios problemas. Cuando ponemos la circuncisión por sobre el sacrificio del Mesías, es que no hemos entendido ni hemos comprendido el alcance de la obra expiatoria de su sacrificio. Vamos a ver Gálatas 5:2 y nos dice: he aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Recordemos que el discípulo no estaba en contra de la circuncisión, lo vemos allí en el versículo de Gálatas, sino que la pone cada tema en su lugar correcto. Esto es lo que los discípulos anotaron en el libro de Hechos, que a su tiempo, a través de las enseñanzas que se entregaban en las sinagogas, los gentiles creyentes en el Mesías, con el tiempo asumirán la milá, la circuncisión y el resto de los mandamientos, no por imposición, sino por comprensión y amor a la fe y a la obra redentora del Mesías. Recordamos Hechos 15:21 que nos dice: porque Moisés tiene quien lo predique en cada sinagoga, en cada Shabbat. Vamos a aclarar. Nadie, ni siquiera Pablo, está diciendo que no es necesario ni obligatorio ni tenemos que circuncidarnos, sino que cada asunto, cada tema tenemos que ponerlo en su lugar correcto, en su entorno correcto, en su contexto correcto. Vamos a Colosenses 2, 10, 11 y 10. Nos dice en el 10: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Gálatas 6, 15 al 16 nos dice: porque en el Mesías Yahshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel del Todopoderoso. Génesis 49:10 nos dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La frase venga Silo en hebreo se escribe en fonética Yavo Silo, y tiene un valor numérico 358. Dicho valor numérico es el mismo que el que tiene la palabra Mashiach. De esta concordancia numérica podemos entender que cuando Jacob Avinu está diciendo hasta que venga Silo en Génesis 49:10, quiere decir hasta que venga el Mesías, por la concordancia numérica. Además de ello, la frase a él se congregarán todos los pueblos se entiende como los pueblos lo escucharán a él. Esta es la enseñanza para nosotros, que debemos seguir sus enseñanzas y la de los emisarios, sus discípulos, de manera que nadie puede poner otro fundamento aparte del que puso el Todopoderoso. Así lo recibió, así lo entendió y así ministró el rabino Shaul. Descubramos en la Torá si el pacto de la circuncisión, Brit Milá, es para todos los hombres creyentes en el Elohim de Israel. Vamos a leer Génesis 17:3 al 7 nos dice: Abraham se tiró sobre su rostro y Elohim le dijo además: en cuanto a mí, esta es mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y no te llamarás más Abraham, padre exaltado,
sino que te llamarás Abraham, padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Te haré extremadamente fértil y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Mantendré mi alianza, pacto contigo y con tu linaje por venir, como una alianza eterna a través de las edades, de ser un Elohim para ti y para tu linaje verdadero. 1. Un pacto señalará esta promesa, lo que tenemos allí marcado con el número 1, un pacto perpetuo, donde la promesa es la tierra prometida. El pacto lo guardarán los descendientes por todas las generaciones. ¿Cuál es ese pacto? Lo vemos allí. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tus descendencias después de ti. ¿Cuál es el pacto? Será circuncidado todo varón de entre nosotros. Lo vemos, Génesis 17, 9 nos dice: Elohim le dijo además a Abraham: en cuanto a ti, tú y tu linaje por venir a través de los siglos cumplirán mi alianza. Esta será mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes se circuncidará. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. Y a través de las generaciones, a todo varón entre ustedes lo circuncidarán a la edad de 8 días. En cuanto al esclavo nacido en la familia y al comprado de un extraño, deben circuncidarse el nacido en la familia y el comprado por igual. Así estará mi alianza marcada en su carne como un convenio perpetuo. Y si el varón que no esté circuncidado se niega a circuncidar la carne de su prepucio, esa persona será cortada de su raza, ha quebrantado mi alianza de su pueblo, dice en otras versiones. Vamos aquí entonces descubriendo en la Torá si el pacto de la circuncisión es para todos los creyentes en el Todopoderoso de Israel. Vamos a ver entonces: 1. Será circuncidado el nacido en la casa, el extranjero o gentil comprado por precio, y aun el que no sea del linaje de Abraham. El pacto será perpetuo, es decir, para siempre, y si no se circuncida, simplemente esa persona es cortada de su pueblo porque ha violado el pacto. ¿Quiénes son los extranjeros comprados? Vamos a ver lo siguiente. 1 de Corintios 6, 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de santidad, el cual está en vosotros, el cual tenéis del Poderoso, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Todopoderoso en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Todopoderoso. 1 Corintios 7, 22 nos dice: porque el que en el Adón Yeshua fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Adón. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Yeshua. 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados. Nos dice aquí 1 de Corintios del 6:19 al 20 y 7:22 y 23. Fuimos comprados, pero somos linaje de Abraham. Vamos a Romanos 4:16, nos dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nos pasan muy por encima el entendimiento profundo de lo que significa ser Abraham, no es padre de todos nosotros, y ser nosotros del linaje de Abraham. Ezequiel 44:9 nos dice, así ha dicho el Todopoderoso, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón y circunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Importante este pasaje, tome nota por favor, Ezequiel 44:9, poco leído, poco considerado, poco explicado, poco entendido, poco considerado. Ezequiel 44:9, así ha dicho el Todopoderoso, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón y incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Bastante claro y contundente. Ezequiel 44:9. Vamos a hacer un resumen por el momento. 1. La circuncisión es un pacto perpetuo con toda la descendencia de Abraham, sea de linaje israelita, sea de linaje gentil, incrustado en el olivo a través de Yeshua. 2. En el tiempo del milenio, cuando Yeshua reine desde Jerusalén, ningún gentil incircunciso de carne o de corazón entrará en el templo. Creámosle entonces a la palabra en Ezequiel 44:9. 3. Es un pacto eterno y quien no esté en el pacto será cortado del pueblo. Lo vimos también en la palabra, creámosle entonces a la palabra. Entonces, ¿de dónde viene tanta confusión? Vamos a Gálatas 5:2-6. Aquí es donde Pablo va poniendo cada tema en su lugar y podemos irlo entendiendo y rompiendo esa confusión. He aquí yo, Shaul, les digo que si se circuncida, de nada les aprovechará el Mesías, porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la Torá. Ustedes, los que se justifican mediante la Torá, han invalidado al Mesías y de la gracia han caído, porque nosotros aguardamos la esperanza de la justicia por el Espíritu, que es por la fe, porque estando en el Mesías Yeshua, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan algo, sino la fe que es consumada por el amor. Lo vemos, versión Kadosh. Colosenses 2:1. Y en él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, para quitar la carne de pecados mediante la circuncisión del Mesías. Romanos 2:29 nos dice, sino que es judío el que lo es en lo interno, y la circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu y no mediante la letra, cuya gloria no procede de los hombres, sino del Todopoderoso. Vamos a explicar. La Torá no redime, la Torá no redime, la Torá no expía pecados. La Torá santifica. ¿Qué significa santificar? Apartarnos, consagrarnos a una causa. Pero la expiación es por la sangre de Yeshua. ¿Qué significa expiación? La expiación es revertir, anular una culpa. Eso es la expiación. Si alguno cree que por circuncidarse se va a salvar, va a pertenecer al pueblo, está equivocado. Muchas personas son circuncidados por motivos médicos y eso no, ni siquiera creen en el todopoderoso Yeshua o en la Torá. En el todopoderoso, ni en Yeshua, ni en la Torá.
y son circuncidados en la carne por motivos médicos. Eso no significa de ninguna manera que los verdaderos judíos ahora son los denominacionales con su falsa teoría del Israel espiritual. 1 Corintios 7:18 nos dice: si alguno fue llamado siendo circunciso, no retorne a la incircuncisión. ¿Cómo se hace esto? Pasar de la circuncisión a incircuncisión en la carne. Y si fue llamado estando en la incircuncisión, no se circuncide. Vamos a ver una nota al respecto. Circunciso o circuncidado, la palabra strong griego 4059, es sempiperitemno, y significa que los que están circuncidados no busquen epispaomai 1986, o sea, volver al estado de incircunciso. Era una práctica aceptada por algunos judíos en los tiempos de Antíoco Epifanes. ¿Qué significa esto? Que estaban circuncidados, pero se hacían una pequeña operación para volver a ser incircuncisos. Primera de Corintios 7:18. Significa que un verdadero hebreo tiene circuncisión en la carne y en el corazón. Y los israelitas que regresan también lo tendrán así. Todos somos iguales en Israel porque el Todopoderoso no tiene favoritos. Todos tenemos que tener al Maestro, al Mesías y a la Torá. Estos versos requieren un cuidadoso explicación. Los hombres tomaban un hierro y se extirpaban el remanente del prepucio para cubrir nuevamente el glande. Eran incircuncisos y querían volver a ser circuncisos. 1 Corintios 7:19 nos dice: porque la circuncisión, la incircuncisión nada son, sino el someterse a los mandamientos del Todopoderoso. Seas circunciso o seas incircunciso, tenemos que someternos a los mandamientos del Todopoderoso. Gálatas 6:15 nos dice: porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. Nuevamente estos versos nos reiteran que la circuncisión es una señal externa del pacto con el Todopoderoso. De nada sirve estar o no circuncidados si no vivimos en el espíritu de la Torá, en la obediencia de la Torá. De nada sirve si estás circunciso o no lo estás, si eres incircunciso. ¿Qué es lo importante? Estar viviendo en el espíritu de la Torá, en la obediencia a los mandatos del Padre Creador Todopoderoso. Vamos a Lucas 11:42, nos dice: pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. Romanos 2:25 nos dice: porque la circuncisión te sirve de algo, en verdad, si cumples la Torá. Pero si violas la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Vamos a detenernos un momento en este verso de Mateo 23:23. Hay varios detalles que los hemos considerado en algunos otros estudios de nuestro sitio web regresando a las raíces.org. Aquí en Mateo 23:23 está el maestro en una plena diatriba contra escribas y fariseos. Les dice hipócritas. Les está diciendo que ellos, dentro de su hipocresía, pretenden dar diezmos de plantas que no estaban establecidas para dar el diezmo. Tal es su fariseísmo. Ni el eneldo, ni el comino, ni la menta están establecidos para dar diezmo. O sea que el maestro está utilizando aquí una figura que se llama la ironía.
dan diezmos de lo que no se debe dar diezmos, tal será su hipocresía. Nos dice aquí el maestro que por estar en esas hipocresías ellos descuidan los preceptos de más peso en la ley. ¿A cuál ley se estará refiriendo aquí nuestro maestro? ¿A cuál ley? Y en esa ley vemos 3 preceptos de más peso. Son 1, la justicia; 2, la misericordia; 3, la fidelidad. Los 3 preceptos de más peso de la ley. Sin embargo, él dice que no hay que descuidar los otros preceptos que también tienen su peso. Y en Romanos 3 del 1 al 2 nos dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Interesante pregunta del emisario Shaul en Romanos 3 del 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene entonces el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? ¿Tendrá el judío alguna ventaja? ¿Tendrá la circuncisión algún beneficio? Lo externo debe ser una manifestación de lo interno. De lo contrario, es hipocresía. Es la levadura de los fariseos, lo que vemos en 23:23. Romanos 3 del 1 al 2 nos dice, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Y él mismo responde, mucho, en todo sentido. Primeramente, porque les han sido confiadas las palabras del Todopoderoso. O sea que el judío tiene ventaja porque a ellos fueron los que les confiaron las palabras del Todopoderoso. Gracias a los judíos, nosotros, acá los extranjeros, los gentiles, las personas de otras naciones, hemos conocido. Porque la salvación viene de los judíos. Romanos 3:30 al 31 nos dice, porque Elohim es uno, que justifica mediante la fe a los circuncisos y mediante la misma fe a los incircuncisos. Es una misma fe, es un mismo Mesías, es una misma ley, una misma Torah para los circuncisos y para los incircuncisos. Y sigue el verso. ¿Invalidaremos pues la Torah por la fe? De ninguna manera. Más bien ratificamos la Torah. En este pasaje lo que nos dice Shaul es que el Todopoderoso no hace acepción de personas. El mensaje de salvación es para todos los que se alleguen a Israel y acepten vivir en obediencia a la Torah y acepten la enseñanza y la obra del Maestro Yahshua. Romanos 4, 9 al 12 nos dice, ¿es pues esta dicha referida a los circuncisos o referida a los incircuncisos? Hay una dicha entonces referida a unos o a otros en preferencia. Pues decimos que a Abraham le fue considerada su fe como justicia. ¿Cómo entonces le fue contada? ¿Cuando era circunciso o cuando era incircunciso? No cuando era circunciso, sino cuando era incircunciso, porque él recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia de su fe, la cual él tenía cuando era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que también a ellos les sea considerado como justicia, porque no es padre por la circuncisión solamente para los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham siendo incircunciso. Está muy claro cuando ya comenzamos a tener cada tema discriminado en su puesto, en su punto y en su lugar. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Es pues esta dicha referida a los circuncisos o referida a los incircuncisos? Hay una dicha, digámosle, hay una gracia, es esta promesa cumplida para los circuncisos o para los incircuncisos. Entonces nos pone de ejemplo a Abraham. A Abraham le fue contada su fe como justicia, pero él la recibió siendo
incircunciso. Posteriormente, el propio Abraham recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia de la fe. Entonces, ¿qué es primero? Primero es la fe, primero es creer en esa fe y en esa promesa. De manera que ya habiendo creído, habiéndote conseguido y habiendo atesorado esa fe en nuestro corazón, recibe la justicia, la justificación, y entonces después recibe la orden y acepta el sello. Ese es el proceso. La fe, la justificación y el sello que cierra todo este proceso. En estos pasajes se reafirma lo mismo del verso que habíamos visto anteriormente. Por la fe en el Mesías, todos llegamos a ser hijos de Abraham y cumplidores de los mandamientos. Yahshua criticaba a los fariseos que se jactaban de ser hijos de Abraham, pero incumplían la parte central de la Torá, que era el amor y la misericordia. Abraham fue justificado por su fe. Es el padre de la fe. Aún así, él se circuncidó siendo mayor de 90 años. Y vino a ser padre de todos aquellos que creyeron también igualmente por la fe. Mateo 3:9 nos dice, tome nota por favor, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:9. Al igual que con otras ordenanzas escriturales, podemos concluir que el análisis contextual de los versos citados es: en ninguno de ellos invalida la circuncisión como señal de pacto con Abraham. Ni Yahshua, ni mucho menos Shaul, conocido como Pablo, podían ni tenían autoridad para declarar invalidada la Torá y su señal. Nada, ni una coma, ni una tilde, ni lo mínimo se puede añadir ni quitar por nadie, por ninguno. Abraham es absolutamente el padre de todos los que creen, tanto circuncisos como incircuncisos. Es cierto, pero al hacer comparaciones bíblicas debemos mirar la historia completa. Abraham tuvo 8 hijos en total, 1 por Agar, 1 por Sará y el resto por Setura, la mujer que tomó después de la muerte de Sará. De esos hijos, 7 fueron circuncidados al nacer y 1 no lo fue, a saber, Ismael, pero ninguno permaneció incircunciso. Todo esto nos muestra un modelo para los hijos de Abraham, que no hay vergüenza en no haber sido circuncidado al nacer, pero una vez que estamos listos, incumbe hacer como un hijo de Abraham y dar ese paso final de lealtad a ese pacto. Génesis 17 es el recuento donde el Todopoderoso prometió a Abraham que él sería el padre de muchas naciones. En cuanto su nombre se cambió en realidad a Abraham. Abraham no estaba circuncidado, pero Abraham fue circuncidado. No fue judío, ciertamente, pero fue circuncidado. Abraham no era judío. Abraham era el hebreo que vino de Aram, de Ur, de Caldea, del otro lado del río. No fue judío, ciertamente, pero fue circuncidado. Y nosotros somos llamados a ser hijos de Abraham, no de Abraham. Como Abraham, muchos de nosotros no nacimos bajo pacto y tuvimos que aprender a caminarlo. Primero, como Abraham hizo durante 24 años. Los hijos de Israel caminaron por el desierto durante 40 años sin ser circuncidados. Lo podemos ver en Josué 5:5. Pero si vamos a ser llamados hijos de Abraham, debemos seguir su ejemplo. O bien, simplemente estamos planeando quedarnos para siempre como hijos de Abraham. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos en la vida de Abraham que la circuncisión solo se retrasó, no se evita por completo. Somos salvos sin circuncisión, sin duda, pero seremos hijos de Abraham
quien caminó en total obediencia. El asunto de Cornelio. ¿Cómo moderemos esto con respecto a las circunstancias del primer siglo? Podemos pensar que Cornelio fue alguna vez circuncidado. ¿Por qué? Debido a que la circuncisión de un centurión romano significaba traición y se le habría dado muerte, así como la posible muerte de toda su casa, como propicio para la reunificación de las naciones en el pacto como se había profetizado en el contexto de los primeros siglos. La circuncisión significaba unirse a un grupo de personas que estaban exentos del servicio militar y que no aceptaban al César como un dios. Los judíos tenían un estatus especial en el imperio en base a su religión ancestral establecida. Era tolerada la religión judía en el imperio romano, pero el negar a Roma y convertirse oficialmente en circuncidado cuando no había nacido de esa manera sería visto como un rechazo al gobierno romano. Cornelio estaba entonces en una situación difícil. Para él la circuncisión no era una cuestión de fe, era una cuestión de suicidio. No vivimos en estos tiempos y la circuncisión viene sin la amenaza de la pérdida de vida, a menos que uno sea hemofílico. Ahora bien, hay quienes dicen que la circuncisión es solo para los judíos, pero la circuncisión es una afirmación de la alianza en Génesis 17, que Abraham sería el padre, no solo de los hebreos, no solo de los judíos, no solo de los israelitas inclusive, sino de muchas naciones, y que su descendencia heredará la tierra. Abraham no era un judío, ni su hijo, ni su nieto. Génesis 17. Vamos a leerlo nuevamente. Tu nombre ya no será Abraham, padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos. Porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu descendencia después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y tu descendencia después de ti. Y ahora viene la promesa. Yo te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán, completamente como posición permanente, y yo seré su Elohim. Elohim dijo a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu descendencia después de ti, generación por generación. Aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Serás circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú. La circuncisión no es el acto de ser tildados como legalistas. Es afirmar, uno, yo creo que el pacto hecho entre el Todopoderoso y Abraham es absolutamente cierto. Dos, a través de la simiente de Yahshua, yo soy un hijo de ese pacto. 3. Yo creo en la inclusión también de las naciones. 4. Que la tierra es la herencia de su simiente, de Abraham, quienes se ha mandado a que guarden el pacto que fue renovado por el Mesías. 5. Mi Elohim es el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Mi Elohim es el Elohim de Israel. Porque dijo Pablo en Gálatas 5, midan mis palabras, yo Shaul les digo que si se someten a la circuncisión, el Mesías de ningún modo será de ventaja para ustedes.
En el contexto de todo el libro de Gálatas, había judíos creyentes en el Mesías que estaban diciendo a los no judíos que tenían que convertirse en judíos para ser miembros del cuerpo del Mesías. Por eso Pablo dijo esto, y vamos a hacer paráfrasis. Si te conviertes en un judío, entonces estás descartando al heredero que, aunque nació en la tribu de Judá, no está sujeto al judaísmo. Al verdadero judaísmo está sujeto a él. El sujetarse a una religión en vez de directamente al heredero obliga lealtad a esa religión, que está a veces en desacuerdo con el mismo heredero. No se puede servir a dos señores. Si usted no nació siendo judío, entonces usted no debe convertirse en un judío. Parafraseando, digamos, todo el mensaje del libro de Gálatas. Cornelio era justo, era un forastero, era un extranjero que guardó los mandamientos de la Torá, lo dice perfectamente ahí el relato. La constitución del reino del Todopoderoso. Pero no era un judío, su corazón estaba circuncidado. Y cuando aceptó al Mesías como el Mesías, Yahshua, recibió el sello del Espíritu de Santidad, practicó la inmersión, que era en aquellos días reservados para alguien que ya había sido circuncidado, como requisito básico de entrada en el cuerpo del pueblo de Israel. ¿Quieres ser un israelita nativo con derechos de herencia a la tierra en el regreso de Yahshua? ¿Quieres ser un hijo de la promesa? No un judío, pero un hijo de la promesa. ¿O solo quieres ser un hijo preadolescente de Abraham, según el orden de Ismael incircunciso? ¿O quieres ser el hijo de padres rebeldes, errantes por el desierto? Abraham fue aceptado, una palabra que tiene connotaciones de relación, aceptado, relación, de comer juntos, de alternar. 1. Sin circuncisión. 2. Las promesas fueron hechas sin circuncisión. 3. Abraham fue bendecido antes de la circuncisión. Podemos ser bendecidos y aceptados y aceptar las promesas sin ella también, pero ¿será esto suficiente? ¿Es suficiente con simplemente ser bendecido y aceptado? ¿Por qué entrar en el pacto de la Brit Milá? 1. Porque es demostración de aceptación y sometimiento al Todopoderoso, nuestro Creador, y a los preceptos que Él nos entregó en su sagrada Torá. 2. Porque es un reconocimiento de la autoridad suprema de nuestro Creador, de nuestro propio Creador en nuestra vida, aún en nuestra carne. 3. Porque es una señal, es una marca indeleble de propiedad de Él mismo. Él mismo la coloca en los que son suyos, en su pueblo apartado, sus hijos, sus escogidos, su esposa Israel. 4. Porque es un reconocimiento de la condición necesaria para ser del pueblo escogido y apartado por Él y para Él. Recordemos nuevamente capítulo 17 de Génesis. 5. Porque es un reconocimiento de que es condición para entrar en la tierra prometida, lo vimos en Josué 5. 6. Porque es un reconocimiento y aceptación de un requisito necesario para contraer matrimonio judío dentro de la ley judía. Porque entrar en el pacto de Brit Milá, porque es un requisito necesario para participar de la redención de la esclavitud del mundo y ser libres eternamente, pues ningún varón incircunciso puede comer la cena de Pesaj. El Cordero Redentor propiciatorio que pagó con su sangre por nuestros pecados y nuestra esclavitud de la inclinación al mal, pero tampoco podrá entrar en la tierra prometida, Abraham Jabá, y mucho menos podrá ser parte de la boda judía del Cordero de Elohim. Pues Yahshua, siendo judío, redime y toma por esposa a una novia judía. Porque es requisito imprescindible para entrar a adorar a nuestro Elohim.
y está escrito en Ezequiel 44:9, como lo habíamos visto. Así ha dicho el Todopoderoso: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi Mikdash, en el santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ezequiel 44:9. Porque entrar en el pacto del Brit Milá, porque es requisito esencial para entrar en la ciudad santa. Está escrito: despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad Kadosh, sagrada, santa, apartada, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Isaías 52:1 dice: y yo, Johanán, Juan, vi la sagrada ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo del Todopoderoso, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Recordemos Apocalipsis 21:2-7. Terminamos este análisis y este estudio con Isaías 25:7, que nos dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Isaías 25:7. Te damos todo agradecimiento, Padre eterno, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tú estás corriendo ese velo que hay entre todas las naciones. Muchas personas están regresando a la senda antigua, a las raíces hebreas de la fe. Te damos toda alabanza y honor, Padre eterno, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, por habernos permitido momento, tiempo, recursos para estudiar, analizar y considerar otro tema de tu sagrada escritura bajo el contexto israelita, hebreo y nazareno. Te agradecemos por los méritos de Mesías Yeshua. Amén. Los invitamos a nuestro sitio web regresandoalasraíces.org. Allí va a encontrar más videos con estudios de diferentes temas, libros en PDF, otros libros, otros recursos, incluso enlaces para música seleccionada hebrea israelita. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido. El Todopoderoso nos proteja, nos guarde, tenga rajem de su pueblo de Israel, que todas las tribus, todos los pueblos sean unidos en la fe del Mesías y en la fe en la Torah. Muy pronto el Mesías venga pronto. Amén. Shalom.